hoy celebramos que a través de hombres como Juan Calvino, Lutero, Zwinglio, Beza, Melanchthon, etcétera, etcétera, el Señor nos ha permitido tener la verdad del Evangelio, las Escrituras en nuestras manos y participar de tanto del pan como de la copa, entre otras cosas. Bueno, esta semana cumplió años nuestra hermana Lady Ramallo. ¿Algún aniversario, algún otro cumpleaños que se haya celebrado? Mañana cumple Valentina 16, el 26 cumple 16. Felicidades de manera anticipada, Valentina. ¿Y alguno más está celebrando cumpleaños, aniversarios? Entonces no hay ningún otro. Bueno, muy bien. Permítame, le recuerdo 3 cosas. Número 1, 2020 ya no nos sorprende nada. Ahí viene el huracán Z, que debe golpear las costas de Quintana Roo, exactamente como Delta, igualito, nada más que con menos fuerza. Se supone que va a golpear como categoría 1 el martes en la madrugada, noche del martes, noche del lunes, madrugada del martes. Igual que Delta. 2020, ¿verdad? Bien, tenga usted todo lo necesario. No se espera que haya gran afectación aquí, pero pues las lluvias ya han hecho bastantes estragos. Y yo le pido que en oración consideremos algo, hermanos. No sé si usted estará de acuerdo conmigo, pero espero que usted esté de acuerdo. Tal vez debemos como iglesia preguntar qué podemos hacer, porque, verdad sea dicha, la calle más bonita y más limpia de Progreso debería ser esta. Entonces, mientras sigan poniendo parches ahí, esto no va a resultar. Tal vez como iglesia podemos hacer algo por la ciudad y tener una calle digna, bonita, limpia, con buen asfalto. Esta debería ser la mejor calle de Progreso. ¿Por qué? Porque está la iglesia aquí, ¿verdad? Pero bueno, así que considere esto en oración y a lo mejor pues podamos hacer algo. Número 2, me recuerda la hermana Ani a los integrantes del ministerio de oración y a los que no lo son, que por favor le envíen motivos de oración y participen recibiendo a través de mensajes de WhatsApp y demás, pues los motivos de oración. Me reporta últimamente pues que casi no ha habido motivos de oración y dicen, me da pena que solo los de mi familia aparecen, pero no, es que necesitamos enviar a nuestra hermana Ani nuestros motivos de oración, ¿de acuerdo? Por favor. Y 3, le recuerdan los hermanos del protocolo que seguimos aquí, si por alguna razón tiene que salir para el baño, sea staff o no sea staff, sea de los que sirven o no, el regreso es por la puerta de adelante. Otra vez tienen que hacerle chequeo, todo, o sea, ni modo, es por nuestra seguridad, ¿de acuerdo? Si sale al baño, por alguna razón, regrese por la puerta de adelante, no vuelva a entrar por esta puerta, ¿sí? Eso es para todos, pastor, músicos, todos. Si salimos tenemos que entrar por el filtro otra vez. ¿De acuerdo? Por favor. Bien, última cosa. El martes, si Dios permite que haya corriente y no sé, bueno, el huracán no haga tanto daño, vamos a tener algo diferente al estudio bíblico y vamos a comenzar desde las 6 de la tarde. Vamos a tener una mini conferencia de la Reforma. De hecho, 3 pequeñas conferencias comenzando a las 6 de la tarde. Creo que las vamos a tener a través de Zoom, pero los que no tienen Zoom podrán seguir viendo a través de la misma plataforma que es IGES Live. Así que 6 de la tarde comenzamos y ¿cuál va a ser el tema? Calvino escribió un libro chiquito que se llamaba La necesidad de reformar la iglesia, donde él expone al emperador Carlos V por qué la iglesia estaba en necesidad de reforma. Extraordinario. Y vamos a tener 3 pequeñas conferencias, 3 diferentes expositores, el próximo martes a las 6. Así que ténganlo en cuenta. No sé cuándo ustedes están disfrutando IGES Kids. La verdad es que este último estuvo muy bonito, muy tierno. Ya hasta están pensando en hacer camisetas de Paquito. Bueno, pero también me reporta el director del Ministerio Infantil que ya hay varios niños que no están viendo IGES Kids.
le ha preguntado a sus padres y que tiene mucha tarea, que tienen no sé qué. Bueno, ayúdenme, hermanos. Recuérdenle a todos los que saben ustedes que tienen niños, anímelos. Lo mismo con los jóvenes. Hay varios jóvenes que ya no se están conectando a las actividades. Yo entiendo que ya deben estar fastidiados de tanta pantalla. Pero bueno, recuerden que es muy importante para el crecimiento, que no dejemos de, aunque sea, como que hay que reformar Hebreos 10:25, no dejando de conectarnos como algunos tienen por costumbre, ¿no? Así que yo les pido a los papás que vean que sus hijos se conecten, que vean que sus hijos participen, que vean que sus hijos estén leyendo todo lo que les dan para leer y por supuesto la Biblia. Bueno, me tomé un poquito más de tiempo esta mañana, pero era importante mencionar todo esto. Así que si usted tiene alguna necesidad relacionada con los efectos de la pandemia, ya sea que usted esté pasando por ansiedad, depresión, problemas económicos o cualquier otra cosa, favor de comunicarse con su servidor, con el hermano Edwin o con su anciano que debe vigilar por su alma. ¿De acuerdo? Así que bienvenidos sean todos a la adoración de nuestro Dios. Tome unos segundos para orar en silencio y prepararse para adorar al Señor. Vamos a estar de pie, hermanos. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará, en cada trance agudo. Con furia y con afán, acósanos Satán, por armas de caber, astucia y gran poder, Él no hay en la tierra. Nuestro valor está aquí, con Él todo es perdido. Por nosotros luchará, de Dios el escogido. Nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Y si demonios quiere estar, a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Castillo fuerte, contra Europa, el Rey de gloria por siempre. Amén.
esa palabra del Señor, que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios, muy firme permanece. Pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir. De Dios el reino eterno. Castillo fuerte, confiable roca, el Rey de gloria por siempre. Amén. Por las edades está en el trono, el Rey de gloria por siempre. Amén. Castillo fuerte, castillo fuerte, confiable roca, el Rey de gloria por siempre. Amén. Por las edades está en el trono, el Rey de gloria por siempre. Amén. Bendito sea nuestro castillo fuerte. Calvino empezaba el culto con la lectura de los primeros 2 versos del Salmo 121, este cántico gradual. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Oremos entonces confesando nuestros pecados. Todopoderoso y eterno Dios, confesamos y reconocemos que hemos sido concebidos y nacimos en pecado, y por lo tanto estamos inclinados a todo mal, entonces para hacer el bien. Hemos transgredido tus santos mandamientos sin cesar. Sentimos pesar por ello y te imploramos tu gracia y ayuda. Misericordioso Dios y Padre, ten misericordia de nosotros a través de tu Hijo Jesucristo. Concédenos que tu Espíritu nos haga reconocer nuestro pecado e injusticia desde el fondo de nuestros corazones y arrepentirnos verdaderamente y sentir tristeza por ellos, ir completamente a ellos, agradarte enteramente a ti por medio de una nueva vida piadosa. Amén. Ten piedad, Dios, piedad, Cristo. Ten piedad, Dios, de mí. Ten piedad, Dios, piedad, Cristo. Ten piedad, Dios, de mí. Amados hermanos y hermanas, palabra fiel y digna de ser recibida por todos es esta: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Creyentes en Cristo, reciban, crean y confíen en la promesa del Evangelio para todos los que se arrepienten de sus pecados y creen y confían en Cristo para salvación. Cristo Jesús vino al mundo para salvar pecadores como usted y como yo. Y si creemos verdaderamente en Él y confiamos en su vida, muerte y resurrección, la palabra de Dios nos asegura que tenemos el perdón de nuestros pecados. Como
ministro del Evangelio de Cristo es mi gozo pronunciar su perdón sobre todos aquellos de ustedes que en verdad se arrepienten y en verdad confían en Cristo para salvación. Regocijémonos porque en Cristo Jesús somos perdonados. Amén. Cantemos juntos. Solo en Jesús espero yo. Él es mi luz, fuerza y canción. La roca es piedra angular, fuerte en la fiera tempestad. ¡Qué gran amor, qué inmensa paz! Frente al temor, sin fuerzas ya, mi ayudador, mi todo aquí. Firme en su amor me quedo yo, solo en Jesús. Recibió y en esa cruz cuando Él murió, el juicio de Dios se cumplió. Él se llevó sobre esa cruz todo el pecado sobre sí. Donde Él quedó, la luz del mundo atada allí. De pronto Él, glorioso ya, de entre los muertos se elevó. Y en su victoria mi Jesús el poder de Cristo en mí, desde el nacer hasta el morir, Él mi destino guiará. No hay hombre ni infierno que pueda apartar Jesús, yo estaré. Hay hombre ni infierno que pueda apartarme de Jesús, hasta que Él venga o muera yo. Firme en Jesús, yo estaré hasta que Él venga o muera yo. Firme en Jesús yo estaré.
Amén. Que así sea, mis amados hermanos. Porque hemos sido perdonados, que la gracia del Señor y su paz esté sobre todos y cada uno de ustedes. Que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Comparta la paz de Cristo, aún de lejos, voltéese y diga que la paz de Cristo sea contigo. A los que están en casa los puedes saludar, sí, pero a los demás de lejos. Que la paz del Señor sea con todos ustedes, amados hermanos. Por favor, tomen asiento. Escuche la lectura de la ley del Señor. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni la bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No hurtarás, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Esta es la ley del Señor. Este es el camino que debemos seguir, porque esto es lo que agrada a nuestro Señor. Pongámonos de pie, por favor. Oremos. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tú que dijiste: sea la luz, y la luz fue hecha. Manda que la luz resplandezca en nuestras mentes y corazones para poder entender tu palabra, para poder recibir, creer y obedecer tu palabra. Ilumínanos, Señor, con tu Espíritu Santo al escuchar la lectura y exposición de tu palabra. En el nombre de aquel que nos enseñó a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Tome asiento, por favor. Puestos de pie, hermanos, escuche con atención la lectura de la palabra de nuestro Dios, que se encuentra en 2 de Timoteo,
el capítulo 4, del versículo 1 al 4. Lo dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Esta es la palabra de Dios. Voy a ocuparse los lugares, hermanos. Hace aproximadamente un poco más de 500 años, un monje alemán llamado Martín Lutero estaba haciendo una revolución tremenda, o lo que muchos consideran una revolución tremenda en lo que era conocida como la iglesia de aquel entonces. La reforma protestante comenzó por la acusación de cómo la iglesia se había alejado poco a poco de la predicación de la palabra y habían inclinado sus oídos a cualquier otra cosa, pero menos a ella. Uno pensaría que después de 500 años, ¿verdad?, las cosas serían un poco diferentes. Uno pensaría que después de 500 años las cosas irían pues mejor, ¿verdad? Pero hace unos días, una noticia estaba invadiendo por todas las redes sociales. Una noticia que trascendía fronteras. Una noticia que se escuchaba y dejaba a todos perplejos por lo que se podía leer o escuchar, depende del medio que usted pues recibió esta noticia. Y era la figura más importante de la iglesia romana, católica romana, diciendo estas palabras: las personas homosexuales tienen derecho a estar con una familia, son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. Nadie puede echarlos de una familia, o mejor dicho, nadie puede echar a nadie de la familia. Esas palabras, hermanos, solo demuestran cuán alejada esta iglesia permanece de la palabra de Dios y cómo aún sus oídos están atentos a cualquier otra cosa, pero menos a la palabra. Y la realidad es que no solo aquellos que se llaman religiosos o que dicen profesar una fe están lejos de la palabra. La realidad es que la humanidad cada vez se aleja más y más de la palabra de Dios. Y nosotros, con relación a lo que vamos a estar estudiando en esta mañana, debemos permanecer fieles a la sola predicación de ella. Hermanos, estamos viviendo en un mundo que cada vez se aleja de la palabra de Dios. Y el llamado que hoy Pablo hará, el llamado que Dios hará hoy a través del apóstol Pablo a su iglesia es: permanezcan fieles a la sola predicación de la palabra. Y hay por lo menos, hermanos, 3 verdades que nos ayudarán a entender esta verdad. Y las 3 verdades son estas: debemos permanecer fieles a la sola predicación de la palabra porque es una encomienda solemne de parte de Dios. Y este será nuestro primer punto. Es importante, hermanos, señalar que el apóstol Pablo se encontraba encarcelado y pronto a morir cuando él escribió esta carta a su hijo espiritual Timoteo. Y como parte de sus últimas palabras quiso dejarle a Timoteo exhortaciones sobre su labor pastoral, exhortaciones que salieron desde lo más profundo de su corazón.
exhortaciones que Pablo consideraba eran de gran importancia. Y en este contexto es que Pablo le requirió a Timoteo lo siguiente. Y por favor presten mucha atención al versículo 1 de este capítulo, cuando dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Es interesante, hermanos, que el verbo que Pablo usa aquí, cuando dice la palabra encarezco, te encarezco, era una forma habitual para exigir el testimonio de un testigo en un juicio. Era un encargo solemne, una exhortación, un llamado solemne, serio, responsable para Timoteo delante de Dios y del Señor Jesús. Dicho de otra manera, los testigos con los que Pablo encarece a Timoteo fueron Dios y el Señor Jesucristo. Pablo no encomendó a Timoteo nada con su autoridad apostólica solamente, sino que apuntó a Dios como la autoridad final para su encomienda. Es interesante resaltar que cuando el apóstol menciona al Señor Jesús, menciona, hermanos, el juicio que Él llevará a cabo. Leemos lo siguiente: y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Esto debe de generarnos una pregunta. ¿Por qué el apóstol Pablo menciona esta frase dentro de la petición que le hace a Timoteo? Bueno, podemos inferir, podemos entender que la razón era para que Timoteo entendiera que así como Cristo juzgará a los vivos y a los muertos, le juzgaría a él si no cumpliese con este solemne encargo que Pablo le estaba haciendo. Tal y como dice Juan Calvino, muy especialmente el apóstol enfoca la atención en el juicio de Cristo, porque como nosotros somos sus representantes, Él demandará así una cuenta más estricta de una mala administración. Hermanos, Pablo está llamando a Timoteo a darle una encomienda bajo la autoridad de Dios, bajo la autoridad de Cristo, y teniéndole a ellos como testigos. Podemos ver que este solemne encargo era algo muy importante, pero deberíamos de preguntarnos cuál era este encargo que Pablo le estaba haciendo a Timoteo. Y la respuesta está en el versículo mismo. Lo podemos ver en el versículo 2. Este encargo era que predique, que anuncie como un heraldo, que proclame a toda voz ¿qué? La palabra. La palabra, la predicación de la palabra, y solamente la palabra, es un cargo solemne de parte de Dios. Y esto es, hermanos, como ya el apóstol Pablo mencionó en un capítulo anterior sobre la palabra, cuando él menciona en el capítulo 3, en el versículo 16, que toda la escritura es inspirada por Dios, que es la palabra que salió de su boca, que es Dios comunicándose a su pueblo, es Dios expresando su voluntad, y siendo Él nuestra autoridad, su palabra es la norma de nuestra vida. Ella nos debe dictar, incluso ella nos dicta cómo debemos de pensar, cómo debemos de actuar, cómo debemos de sentir, cómo debemos vivir. Por ello, hermanos, la importancia de predicarla. Los ministros no somos llamados a predicar historias motivacionales.
No estamos llamados o no están llamados a predicar historias que entretienen al pueblo de Dios. No están llamados a predicar cuentos, no están llamados a predicar y hablar sobre sus sueños, sobre sus opiniones. No, son llamados a predicar solamente la palabra de nuestro Dios. Y bueno, usted podrá decir, Juan, este pasaje se lo dio el apóstol Pablo a un joven pastor. Este pasaje solo aplica a pastores y a maestros que tienen un cargo en la iglesia. Y déjeme decirle que esto es cierto, pero no solo a ellos, sino principalmente a ellos. Cada cristiano, hermano, usted, no tengo que convencerle de esto, es un predicador porque proclama, porque expresa con su voz audible la palabra de Dios. Si bien este cargo es dado principalmente a aquellos que ministran en la iglesia, también es dado para cada creyente. Cada creyente, usted y yo, aquellos que tienen una función, aquellos que ministran en la iglesia, son llamados a este mismo encargo solemne: predicar la palabra y nada más que la palabra. Somos llamados a permanecer fieles a la sola predicación de la palabra, porque ella es una encomienda solemne de parte de Dios. Pero al mismo tiempo, hermanos, en esta mañana somos llamados también a arrepentirnos por no cumplir con esta solemne encomienda. Ustedes y yo debemos reconocer que somos transgresores de este cargo que se nos ha dado. ¿Cuántas veces no hemos callado en proclamar la palabra? ¿Cuántas veces en una conversación con nuestra familia, en una conversación con nuestros amigos, con nuestros jefes, hemos tenido la oportunidad de predicar la palabra, de proclamar las verdades de Dios, proclamar su santa verdad, pero hemos decidido callar? Pueden excusarse que es miedo, que es nerviosismo, que es porque no estoy preparado. Pero ¿cuántas veces no hemos fallado a esta encomienda que también se nos hace al cuerpo de Cristo? Somos llamados, hermanos, a permanecer fieles a la sola predicación de la palabra, porque ella es una encomienda solemne de parte de Dios. Pero no solo eso, debemos permanecer fieles a la sola predicación de la palabra, porque ella transforma verdaderamente al hombre. Y esto lo podemos ver en el versículo 2, cuando continúa diciendo Pablo: que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Si bien esta siguiente porción indica la forma en la que debe hacerse la proclamación de la palabra, también nos muestra que la Escritura transforma verdaderamente al humano. La frase que dice instes a tiempo y fuera de tiempo era una expresión que tenía un rango amplio de significados, como el estar listos para algo repentino o insistir en algo de manera enérgica. Pero como señala John MacArthur, aquí la forma del verbo sugiere las ideas complementarias de urgencia, preparación y rapidez. Se empleaba para alistar a los soldados y enseñarles a mantenerse preparados para ir a la batalla en cualquier momento, así como para un guardia que debía estar alerta todo el tiempo para cualquier ataque sorpresivo. En otras palabras, Timoteo debía estar siempre preparado, dispuesto a aprovechar
todas las oportunidades. Debería estar siempre listo para instar en todo momento. Y como agrega Juan Calvino, para explicar más plenamente en qué aspectos el pastor debe instar, el apóstol Pablo añade: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Los cristianos y aún más los ministros deben estar siempre alerta para que en todo momento estén preparados en redarguir, es decir, convencer de creencias y acciones pecaminosas a las personas que las cometen, reprender y exhortar a quienes lo necesiten. Lo interesante, hermanos, de esta sección es que estas órdenes, todos esos imperativos que Pablo enlista, estas ordenanzas son o están modificadas con la frase con toda paciencia y doctrina. Es decir, la doctrina siempre será el objeto, la fuente de nuestra exhortación, reprensión, al redarguir, y la paciencia la forma de hacerlo. Es decir, cada vez que nosotros estemos exhortando, cada vez que nosotros vayamos a redarguir a alguien o apliquemos o hagamos una reprensión, siempre el objeto, la fuente de todo lo que hacemos debe ser la palabra. Y esto, hermanos, no es diferente a lo que el apóstol Pablo había dicho en el versículo 16 al 17 del capítulo anterior. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es importante señalar, hermanos, que en el capítulo anterior Pablo termina hablando de la naturaleza, del origen de la palabra y del uso de esta palabra. Y en este siguiente capítulo en el que estamos estudiando, Pablo habla de que esta palabra debe ser predicada en todo tiempo, porque esta palabra es la que cambia verdaderamente al hombre. La idea de este pasaje es que la doctrina, la enseñanza, la palabra es lo que nos transforma, lo que nos santifica, lo que nos perfecciona, como dice Pablo. Las escrituras transforman y capacitan al creyente, por ello debemos ser fieles en su predicación. Tristemente, hermanos, muchos cristianos han desestimado la palabra. Buscan otro medio para ayudar a las personas a cambiar, a ser transformadas. ¿Con cuánta frecuencia, pregúntese usted, no ha escuchado que el consejo o la solución de los problemas personales se encuentra en la visita de un psicólogo que emplea una cosmovisión y metodología humanista que es contraria a la palabra de Dios? ¿Cuántas veces al exhortar nosotros a nuestros hijos, a otras personas, no lo hacemos de acuerdo a una ideología tradicional, una ideología común, si lo queremos decir de una manera, pero no de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Cuántas veces no hemos regañado a nuestros hijos diciéndoles: lo haces porque soy tu papá, lo haces porque soy tu mamá, y aquí yo mando? Pero nunca les ayudamos a ver que Dios demanda su obediencia, porque eso es lo que le agrada. ¿Cuántas veces nuestro consejo, nuestra exhortación no ha venido del pensamiento del hombre caído, del pensamiento popular, en vez de lo que la palabra enseña? Hermanos, debemos arrepentirnos de esto y debemos abrazar y creer que solo la palabra, que solo la doctrina, como dice Pablo, transforma verdaderamente al hombre. Por ello debemos permanecer fieles a la sola predicación de la palabra. Pero también, hermanos, y como último punto, debemos permanecer fieles a la sola predicación de la palabra, porque ella será rechazada en pos de la mentira.
Vayan conmigo al versículo 13 al 4, que dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pablo ciertamente le escribía a Timoteo y le decía lo que Timoteo ya estaba experimentando en cierto sentido. Desde la primera carta que Pablo le envía, que es primera de Timoteo, se nos habla de cómo ya habían maestros, falsos maestros infiltrados en la iglesia. Pero también Pablo hace una alusión a lo que va a pasar en el futuro, porque vendrá un tiempo, habrá un momento cuando no sufrirán la sana doctrina, cuando no van a querer la sana doctrina, cuando no van a desear la sana doctrina. Y hermanos, el énfasis que tiene esta palabra en el idioma original no solo es un rechazo, sino es una hostilidad en contra de la palabra. Llegará un momento en donde no solo no van a querer, sino que van a odiar la palabra, su origen y a quien la proclama. No les extrañará otra noticia, igual, rondando por las redes sociales, donde un grupo de mujeres fueron y destrozaron una iglesia, ¿verdad? Y entre todos los escombros y el fuego que estaba alrededor, unas palabras resaltaban que interesantemente decían: muerte al Nazareno. Que muere el Nazareno, muerte al Nazareno. La hostilidad, no solo el rechazo, sino la hostilidad hacia la palabra de Dios, es una realidad que poco a poco estamos experimentando. Es una realidad que el mismo Pablo estaba experimentando en la cárcel, y que estaba a punto también de testificar al ser degollado poco después. Perdón, a ser decapitado poco después. Hermanos, llegará un momento en que ya no se sufrirá la sana doctrina. Y también Timoteo seguramente experimentó esto. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. La exhortación ante la falsa doctrina siempre ha sido el: mantente fiel, predica la palabra. Y aquellos quienes procuran y buscan de otra fuente, de aquello que desean oír, de aquello que sus oídos tienen comezón, se terminarán alejando de la iglesia. Pablo menciona la consecuencia de esto: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hay un gran peligro, hermanos, al dejar de predicar y de ser fieles en predicar solo la palabra. Y es que falsos maestros se han levantado, falsos maestros se están levantando, falsos maestros se levantarán. Y nosotros debemos de estar y permanecer siempre fieles. Debemos de permanecer fieles en predicar solamente la palabra. Esa es la exhortación principal en este punto igual. Pero igual, la exhortación es que debemos arrepentirnos. Debemos arrepentirnos de cuántas veces nosotros no hemos deseado escuchar un consejo, que desear una aprobación de algo que
que sabemos que es pecaminoso. Debemos arrepentirnos de que nosotros también hemos tenido comezón en los oídos por escuchar lo que queremos oír, pero no lo que la palabra de Dios dice. ¿Cuántas veces, igual hermanos, debemos arrepentirnos de que si bien no solo deseamos escuchar a estos maestros, debemos arrepentirnos de que muchas veces nosotros hemos sido estos falsos maestros? ¿Cuántas veces hemos dado un consejo del mundo o pecaminoso, sabiendo que las escrituras dicen algo contrario a lo que estamos diciendo? No pasa nada, hombre. Además, Dios lo puede convertir. Dios dice que no te unas a un yugo desigual, perdón. No pasa nada. No vayas a la iglesia. Termina tus pendientes, tus estudios, tu trabajo, tu tiempo. Es lo más importante. No obedezcas a los ancianos. No saben lo que dicen. Debemos arrepentirnos, hermanos, de cuántas veces no hemos oído el consejo, mejor dicho, no hemos ido de consejo a consejo, buscando escuchar aquellas palabras de aprobación que hermanos cristianos no te han dado. Te dicen no lo hagas porque no es correcto ante Dios, pero debemos de confesar que muchas veces vamos buscando quién nos dice lo contrario, aquello que nuestros oídos tienen comezón por escuchar. En esta mañana, recordando la reforma, hermanos, somos llamados a permanecer fieles a la sola predicación de la palabra. Porque es un llamado solemne de parte de Dios. Porque la palabra transforma verdaderamente al hombre. Y porque habrá un momento en el que la palabra será rechazada en pos de la mentira. Y el llamado del evangelio, hermanos, para aquellos que no creen y no se han arrepentido, es arrepiéntete. Arrepiéntete de esa oposición, de ese rechazo. Arrepiéntete de esa hostilidad que hay en tu corazón con relación a la palabra, sobre la palabra, en contra de la palabra. Porque, hermanos, el mismo juez que Pablo invocó para encarar a Timoteo, es el mismo juez al que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, compadecerá. Aquel juez que vendrá y juzgará a los vivos y a los muertos es el mismo juez que juzgará a aquellos que resisten la verdad de Dios y que celebran que otros también la resisten. Y la exhortación, hermanos, para aquellos que son creyentes, es que confesemos que hemos fallado a esta petición solemne de parte de Dios. Que hemos fallado en predicar siempre a tiempo y fuera de tiempo la palabra. Que hemos fallado en querer escuchar solo la palabra e irnos en pos de aquellas verdades que no son verdades, pero que deseamos oír. Y al mismo tiempo somos animados a depositar nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo, reconociendo nuestra debilidad, reconociendo nuestra incapacidad por sí mismos de permanecer fiel a la sola predicación de la palabra. Y debemos de poner nuestra confianza, nuestra esperanza en aquel que guardó fielmente la sola predicación de la palabra, en aquel que respondió a este encargo solemne con fidelidad, que no solo fue la palabra él mismo, sino que fue fiel a esa palabra, que cuando
él hablaba de ella, decía: no hablo de mí mismo, sino de lo que el Padre me dice. Debemos de confiar y descansar en aquel que cuando fue tentado para escuchar aquellas cosas que son distintas y ajenas a la palabra de Dios, para dejar de obedecer al Padre tal vez, o seguir las instrucciones del Padre, él se mantuvo firme y se mantuvo fiel en aquel desierto a la palabra de Dios. Hermanos, somos llamados a descansar en Cristo, el único capaz de guardar verdaderamente y fielmente la sola predicación de la palabra. Amén. Gloria demos al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu, como eran al principio, son hoy y habrán de ser eternamente. Vamos a confesar nuestra fe con el credo apostólico y decimos juntos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde ahí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Tome su asiento, por favor. Damos gracias a Dios por su palabra. Damos gracias a Dios por la reforma de la iglesia, por usar a personajes como Lutero y Calvino y otros para que la iglesia tuviera otra vez acceso a la verdadera predicación de la palabra. Pero también la reforma nos devolvió el participar correctamente de los sacramentos. Devolvió la copa al pueblo, como el Señor Jesús dijo: beban de ella todos, y no nada más los clérigos. Gracias a Dios que Él hace más de 500 años levantó hombres valientes que creyeron la palabra y que estuvieron dispuestos a defender la misma palabra con sus propias vidas. Hoy podemos entonces acercarnos a la mesa de nuestro Señor. Mis amados hermanos, eleven sus corazones al Señor, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. No pongan la mira en las cosas de la tierra,
sino pongan la mira en las cosas del cielo. No pongan la mira en estos elementos físicos, sino en las realidades espirituales, celestiales, que son simbolizadas por estos elementos. La redención obrada a través de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, a través de entregar su cuerpo y derramar su sangre como sacrificio por nuestros pecados. Es mi gozo invitar a todos los verdaderos creyentes a acercarse por la fe para recibir la confirmación a través de este sello del pacto de gracia, de que usted es un miembro vivo, genuino de ese pacto, a recibir la gracia de Dios para hacer todo lo que el Señor nos ha dicho a través de nuestro hermano Juan, cosa que no podemos hacer por nosotros mismos, para darle gracias por el don de su Hijo Jesucristo, por el don del arrepentimiento y la fe. Es menester amonestar a cada uno de nosotros. Es menester amonestar a los indoctos, ignorantes, en el buen sentido de la palabra. Aquellos que no son creyentes y que no entienden ni disciernen el cuerpo y la sangre de Cristo espiritualmente. Aquellos que no son cristianos, es necesario amonestarles para que no se acerquen a la mesa del Señor. Pero si usted es un miembro en plena comunión, a través de profesión de fe y bautismo, en una iglesia evangélica donde se cree y se predica la palabra, y está en buena relación con esa iglesia, y en esa iglesia acérquese a la mesa del Señor. Pero también es menester amonestar a los profanos, a los que no nos arrepintamos de nuestros pecados, a permanecer lejos de la mesa del Señor, hasta que verdadera y genuinamente confesemos nuestro pecado al Señor y nos arrepintamos de él. Y esta exhortación es para todos nosotros. Así que tome un momento para examinarse a sí mismo, para ver si está en la fe. Examínese y pruébese a sí mismo antes de pasar a la mesa. Confiese sus pecados y venga a recibir la gracia de Dios. Acompáñeme en la oración eucarística, la oración de acción de gracias por este pan y esta copa. Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, cuyo cuerpo y su sangre son simbolizados por este pan y esta copa, te damos gracias porque podemos ser partícipes del pacto de tu gracia. Porque, Señor, condescendiendo, te plujo, Señor, el extender gracia a pecadores como nosotros, y mediante la sangre del pacto eterno, lavarnos de nuestros pecados. Oh Señor, recibimos esta señal y este sello del pacto de la gracia, mediante el cual tú nos confirmas, nos aseguras de nuestra pertenencia al mismo, y mediante el cual tú comunicas la gracia a todo creyente que en fe se acerca a ti. Señor, con gratitud recibimos este sacramento en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, la noche en la cual nuestro Señor Jesucristo fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, como ya hemos hecho, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Después de haber cenado, el Señor tomó la copa y dijo a sus discípulos: esto es el nuevo pacto en mi sangre, la sangre que se derrama para el perdón de los pecados de muchos. Beban de ella todos, háganlo en memoria de mí. Mis amados hermanos, es mi gozo servir a cada uno de ustedes estos elementos repitiendo las palabras del Señor Jesús, sus mismas palabras. Hermanos, tomen, coman, tomen, beban. Hagan esto en memoria de mí. Porque todas las veces que comemos de este pan y bebemos de esta copa,
La muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Amén. Tengamos mientras cantamos acerca del firme cimiento que en la palabra escrita de nuestro Dios se ha dado a nuestra fe. Y vengamos desde adelante hasta atrás, alternando las bancas. Vengamos y participemos de la mesa del Señor. Mientras cantamos, todos nos ponemos de pie. Cuerpo de Cristo, partido por usted. Cuán firme cimiento se ha dado la fe de Dios en su eterna palabra de amor, que más Él pudiera en su libro añadir, y todo a sus hijos lo ha dicho el Señor. No temas por nada, contigo yo soy, tu Dios, yo solo tu ayuda seré, tu fuerza y firmeza en mi diestra estará, y en ella sostén y poder te daré. Mi amor siempre puro, imparable, eternal, en todos los tiempos te habrá de guardar. Seré con mi pueblo paciente pastor, que esté sus ovejas el fiel protector. Al alma que anhela la paz que hay en mí, jamás en sus luchas le habré de dejar, aunque el infierno le quiera perder, yo nunca, no, nunca la habré de olvidar. Cuerpo de Cristo partido por ti. Asiento, hermanos, para orar y reflexionar. El cuerpo de Cristo partido por ti, hermano. El cuerpo de Cristo partido por ti. El cuerpo de Cristo partido por ti. El cuerpo de Cristo partido por ti. Cuerpo de Cristo partido por ti. Cuerpo de Cristo partido por ti. La sangre de Cristo derramada por ti. Perdón.
Vamos a estar de pie para la oración de acción de gracias. Dios Todopoderoso, Dios Trino y Uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te damos muchas gracias por la reforma de la iglesia. Gracias por hombres y seguramente mujeres, conocidos y desconocidos, que tú usaste para llamar a la iglesia a regresar a las Escrituras como la única fuente de autoridad, como la única regla de fe y práctica. Señor, gracias por dar a tu pueblo la palabra, por dar a tu pueblo el evangelio verdadero, por dar a tu pueblo también el acceso a la mesa. Oh Señor, gracias, porque tú comenzaste esa reforma hace más de 500 años. Pero la reforma debe continuar. La iglesia siempre estará en necesidad de reforma. Por eso te pedimos que la iglesia continúe creyendo y predicando las sagradas Escrituras. Que desde este púlpito se predique solamente las Escrituras. Y que el pueblo que se reúne, la gente que se reúne, pueda recibir la predicación de tu palabra como lo que es, no como palabra de hombre, no como la opinión de un hombre, sino como lo que es tu palabra inspirada, tu palabra inerrante e infalible, tu palabra autoritativa, tu palabra completamente confiable y suficiente. Que esta iglesia, más que nunca, y no solamente a pesar de, sino precisamente por el incremento en rechazo y hostilidad a tu palabra, esta iglesia refuerce, redoble su compromiso inquebrantable con la suprema autoridad de las Escrituras. Te lo rogamos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no sé si lo digo de manera correcta, pero el lema de la reforma es Iglesia reformada, siempre reformándose. Ecclesia reformanda, semper reformanda, algo así, más o menos. Pero bueno, lo que quiere decir este lema no es que nosotros estemos buscando cosas novedosas, que nosotros digamos, ya no sabemos la Biblia, ahora necesitamos algo más. Este es un llamado a regresar todo el tiempo a las Escrituras para que las Escrituras reformen la iglesia. Y esto que Pablo le dijo a Timoteo: persiste tú en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Por qué? Porque toda Escritura es inspirada por Dios. Así que, hermanos, tanto en los cultos públicos como en los salones de clase, como en los ministerios, pero también en la vida personal, Dios quiera que tengamos un compromiso inquebrantable con la palabra de Dios, la palabra escrita, como nuestra autoridad suprema en todo asunto. Vaya entonces pues a continuar viviendo, a continuar la reforma de la iglesia, a continuar la reforma de su hogar, de su vida personal. Gracias a Dios por la palabra que Él nos habló en este día. Vaya entonces con la bendición del Señor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión y bendición del Espíritu Santo de Dios sean con todos y cada uno de ustedes en este día y hasta que el Señor venga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vaya con la bendición de su Señor. Vaya en paz. Ya sabe usted, por favor, empezando desde atrás, vamos saliendo, no se quede a socializar dentro de las instalaciones. Dios le guarde y le bendiga.